Noticias Telemundo. Buenas noches. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Soy Julio Vaqueiro. Escenas de horror en Líbano, una explosión, una nube de humo que se eleva sobre Beirut y una onda expansiva que se siente a millas de distancia. Hay decenas de muertos y miles de heridos. Esa nube llegó hacia nosotros como una corriente de aire de como 100 kilómetros por hora que casi nos rebotó del barco. El presidente Trump dijo que parecía un ataque, pero las autoridades locales lo descartan. A esta hora la pregunta sigue abierta. ¿Qué provocó este estallido? Isaías deja tornados en Carolina del Norte, amenaza de inundaciones en Nueva York y estado de emergencia en Nueva Jersey. La tormenta tocó tierra como huracán categoría 1 y avanza por la costa este. No tenemos electricidad, no tenemos internet, nada, todo se cayó. Y aquí el de tree se cayó encima de los cables, imagínate, todo peligro. Hay personas muertas y desaparecidas, entre ellos un niño. Esta noche revisamos el recorrido que seguirá la tormenta. Y además, estamos adentro de una sala de cuidados intensivos en un hospital de México. Acompañamos a los trabajadores que luchan en la primera línea contra el coronavirus. Muchísimas gracias por su labor. Hay que tener vocación de servicio para realizarlo. Felicidades por ello y muchas gracias por la labor que han hecho conmigo. Aquí en Estados Unidos los contagios aumentan. A pesar de eso, hay más fiestas y más reuniones sin distanciamiento. Tenemos esas imágenes y arrancamos con la explosión que hoy nos sacude a todos. Esta es la escena que hoy estremeció a Beirut. Millones de personas sintieron el impacto de esta explosión en Líbano. Un depósito de explosivos en el puerto voló en pedazos. Un hongo gigantesco se elevó sobre la ciudad. Hay decenas de muertos, cientos de personas heridos. Los hospitales están colapsados. Y aquí está con nosotros Paulina Sodi con más de este estallido. Paulina, buenas noches. Un desastre. Una verdadera tragedia, Julio. Precisamente Beirut es una ciudad devastada. Esa fue la frase, Julio Auditorio, que utilizó el alcalde de la ciudad para describir esta situación. Hasta el momento se están contabilizando más de 70 muertos y por lo menos 3,000 heridos, aunque algunos medios están hablando de hasta 4,000 lesionados. Tras la explosión que ocurrió este martes en la zona costera de la capital de Líbano, pero aquí le presentamos la crónica completa. Un estruendo sacudió a la ciudad de Beirut y más allá de sus fronteras. La causa, un incendio y posteriormente una enorme explosión en un almacén de materiales altamente explosivos en la zona del puerto de la capital de Líbano. Aunque aún se desconoce el origen del incendio, el primer ministro informó que la detonación fue provocada por cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que fueron confiscadas de un navío y permanecieron almacenadas durante 6 años en un depósito sin que se tomaran las medidas preventivas necesarias, y aseguró que encontrarán al responsable para que enfrente las más altas sanciones. Mientras estábamos pescando... Hani Abu Ghazaleh navegaba con unos amigos a unos 5 kilómetros de distancia cuando ocurrió la explosión. ¡Oh, my God! Vimos una nube blanca muy grande, pero con un silencio primero, y esa nube llegó hacia nosotros como una corriente de aire de como 100 kilómetros por hora que casi nos rebotó del barco. La nube en forma de hongo provocó una onda expansiva que cubrió la zona, causando graves daños en la infraestructura de la capital y dejando un saldo de decenas de muertos y miles de heridos. كمان قالوا لنا انه مفاوله وشفنا ناس شفت حدا مقطوشه اجره عم يفوت على المستشفى وولد صغير كله حاملينه كمان غايب عن الوعي كله دم كمان قررنا نفل انه مش رح فوت على كمان حاله طفيفه على. La potencia de la explosión fue tan fuerte que se sintió a 149 millas de distancia en la isla de Chipre. Aunque desde un inicio las autoridades libanesas descartaron un ataque de Israel, el presidente Donald Trump envió sus condolencias al pueblo de Líbano y se pronunció al respecto. I met with some of our great generals and they just seemed to feel that this was not some kind of a manufacturing explosion type of event. This was seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a attack. Por lo pronto, este miércoles, el gobierno del país decretó luto nacional.
Además, el Consejo de Defensa Supremo declaró a Beirut como una zona catastrófica y el estado de emergencia se va a implementar durante las próximas 2 semanas, Julio. Pues mañana día de luto y de muchas preguntas en Líbano. Gracias. Seguiremos atentos. Gracias, Paulina. Bueno, aquí en Estados Unidos, Isaías castiga con lluvia, con viento, con tornados en el noreste del país. Esta noche la tormenta sale de Estados Unidos, entra a Canadá, pero ya dejó a más de 3 millones de personas sin electricidad y al menos 3 muertos. María Vargas Pion está en Nueva York con el reporte. María, buenas noches. Julio, aquí en la ciudad de Nueva York se reportó al menos un muerto. Se trata de un hombre de 60 años de edad quien se encontraba sentado dentro de su vehículo cuando un árbol cayó en su van. Y aquí donde nos encontramos, la fachada de la parte superior de este edificio se vino abajo, sembrando el pánico entre algunos de los residentes. Varias personas se reportaron sin vida y otras desaparecidas, incluyendo niños, tras un tornado en Carolina del Norte. Los estragos de Isaías destrozaron casas, dejaron vehículos varados y volcados en este estado. En Maryland también hubo muertes y calles quedaron bajo agua, ríos desbordados y casas inhabitables. En Virginia, parte de esta iglesia quedó destrozada. En Nueva Jersey, donde se declaró estado de emergencia, un conductor captó las imágenes de lo que parece ser un tornado. En la zona costera de este estado, el mar embravecido dejó daños visibles. El viento se llevaba pedazos de viviendas y todo a su paso, incluso el cableado eléctrico. De los más de 3 millones de hogares reportados sin electricidad en varios estados, la mayoría sigue a oscuras. La tarea de limpieza aquí en esta zona terminó a eso de las 9 de la mañana y se espera que mañana continúe esta labor en el resto del estado. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York. María Vargas Pion, de regreso contigo, Julio, al estudio. Hoy hay mayor preocupación por el creciente número de casos de coronavirus en algunos estados del medio oeste del país. En todo Estados Unidos van más de 4.770.000 casos. Más de 157.000 personas han muerto, en promedio unas 1.000 personas falleciendo cada día. Y hasta ahora los 3 estados que acumulan más contagios son California en primer lugar con más de 524.000, Florida con casi 500.000, Texas con más de 461.000 casos. El presidente Trump, sin embargo, dice que el COVID-19 está controlado. Se lo dijo el periodista Jonathan Swan en una entrevista para el portal Axios. Cuando le preguntaron por el número de muertes en el país, el presidente reaccionó diciendo, esto es lo que hay, o en inglés, it is what it is. Este es el intercambio. And so when they hear you say everything's under control, don't worry about wearing masks, I mean, these are people, many of them are older people, Mr. President. What's your definition of control? Yeah. Under the It's giving them a false sense of security. Now, I think it's under control. I'll tell you what. How? 1,000 Americans are dying a day. They are dying. That's true. And it is what it is. But that doesn't mean we aren't doing everything we can. It's under control as much as you can control it. This is a horrible plague that beset us. You really think this is as much as we can control? Ahí está. El presidente aseguró también que a Estados Unidos le va mejor que a la mayoría del resto del mundo. Pero los números no muestran eso. Mire usted aquí una gráfica por ponerle un ejemplo. El número de nuevos casos hoy superó los 48,000, una cifra muy superior a los 285 de Canadá y bueno, ni hablar de España o de Francia, en los que no hubo ningún nuevo contagio. Y a todo esto, las reuniones de mucha gente continúan. Anoche una fiesta en una mansión de Beverly Hills, en California, terminó con un muerto y 4 heridos. Ahí lo ve, decenas de personas estaban festejando sin mascarillas, sin medidas de seguridad para prevenir el contagio y poco después comenzaron los disparos. En respuesta, el Departamento de Salud de Los Ángeles prohibió todas las reuniones, incluidas las fiestas, durante esta pandemia. México es el segundo país de América Latina más afectado por el coronavirus. Miles de paramédicos, policías, trabajadores de limpieza, todos luchan contra la pandemia. Y hoy, en nuestra serie En Primera Línea, traemos las historias de estos héroes. En la primera línea contra la pandemia, los médicos y enfermeras. Pero en las calles, otros héroes arriesgan su vida para controlar la expansión del virus. Las autoridades policiales se encargan del cumplimiento de las normas de prevención.
Cientos de unidades tienen la ardua tarea de desinfectar los casi 1.500 kilómetros cuadrados de la Ciudad de México. Vamos aplicando alrededor de 700, 800 litros de desinfectante diario. La velocidad de contagios es cada vez mayor y las unidades de emergencias médicas deben estar alerta para aislar a los contagiados de inmediato. Buenas tardes, soy paramédico. Nos asignaron venir a revisarla. Ahorita la va a checar mi compañera. Lo primero que deben hacer es monitorear los 5 síntomas vitales. ¿Puede voltear hacia mí, por favor? Temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno por pulso. ¿Qué tiempo lleva con esta malestar? Como unos 4 días. 4 días. Los síntomas son contundentes. La joven debe ser sometida a un test de inmediato. Vamos a pasarla a una cámara. Esto es para no sacar del domicilio ningún tipo de virus. El Hospital Juárez se prepara para recibir un caso nuevo. El ingreso de un nuevo caso se convierte en un peligro potencial de contagio. El recorrido debe estar perfectamente diseñado. Los pasillos deben ser evacuados hasta que el peligro haya sido eliminado. Este protocolo se repetirá una y otra vez ante el peligro latente de contagio del virus que ya ha cobrado la vida de más de 200 médicos y enfermeras en el mundo. Esta es la parte 2 de la terapia intensiva. Pacientes llenos nuevamente. La llegada de cada paciente es un nuevo reto y cada recuperación el premio que los reconforta al final del día. ¿Mejor? ¿Ya despertó? Apriétame la mano. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso. Gracias a la dedicación de los profesionales de la salud, más del 60% de los infectados en México han logrado ganar la batalla. Muchísimas gracias por su labor. Hay que tener vocación de servicio para realizarlo. Felicidades por ello y muchas gracias por la labor que han hecho conmigo. Hoy el candidato demócrata Joe Biden presentó su plan de trabajo para los latinos. El votante latino puede ser clave para su elección, pero hasta ahora Biden tiene menos apoyo que el que tenía Hillary Clinton en 2016. Nos vamos con Javier Vega en Washington. Javier, buenas noches. Julio, buenas noches. Esta agenda que presenta el virtual candidato demócrata compila propuestas previas y plantea revertir lo que ha hecho la administración Trump en materia migratoria, por ejemplo, terminar con la separación de familias y con la regla de carga pública. Biden finalmente mira a los latinos. A 3 meses de la elección, la campaña demócrata presentó su agenda para la comunidad hispana. Un documento de 20 páginas con propuestas para conquistar el voto de unos 32 millones de ciudadanos elegibles según las proyecciones. Él quiere que uno revise su récord de más de 30 años. Según su campaña, si Biden gana la elección, enviará al Congreso una ley para regularizar a 11 millones de indocumentados, algo para lo que necesitaría el apoyo de los republicanos. Eso además de revisar el TPS, extenderlo para los venezolanos y restaurar el programa DACA en favor de los Dreamers. La pregunta es si estas propuestas resolverán su problema de entusiasmo con los latinos, pues en todos los sondeos el ex vicepresidente demócrata se encuentra por detrás de los números que a estas alturas tenía Hillary Clinton la elección pasada entre los votantes hispanos. Yo creo que es algo que se debió haber hecho desde el principio, cuando una vez fue ganada la nominación. En tanto, la campaña republicana atacó a Biden con un nuevo anuncio, donde asegura que sus ideas progresistas lo acercan al socialismo y a la izquierda latinoamericana. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Así la política en Estados Unidos, pero en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe está en prisión domiciliaria. La Corte Suprema lo ordenó por acusaciones de fraude y soborno de testigos. Y este caso puede sacudir la política en este país sudamericano. Zulay Ucros reporta desde Bogotá. Adelante, Zulay.
Nunca en la historia contemporánea de Colombia un expresidente había sido detenido. La decisión del órgano judicial ha causado tanto revuelo en el país porque se trata nada más y nada menos que de el político más popular de las últimas décadas. Los 5 magistrados que ordenaron la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez investigan un complejo expediente con una decena de testigos que presuntamente habrían recibido dinero a cambio de rendir falsas versiones de hechos que favorecerían al expresidente. Acusaciones que de inmediato generaron la reacción en Twitter del propio exmandatario colombiano. Con la detención domiciliaria del ahora senador, las reacciones de sus más duros contrincantes en el ámbito político tampoco se hicieron esperar. No hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia. Por su parte, otros senadores colombianos del partido político Centro Democrático expresaron su respaldo al expresidente colombiano. Estoy seguro que el expresidente Álvaro Uribe, en el transcurso del proceso, logrará demostrar su inocencia. También los uribistas han protagonizado marchas en favor del líder del Centro Democrático. Ahora el expresidente deberá afrontar lo que sigue del proceso privado de la libertad en su domicilio. Desde Bogotá, Colombia, Zulay Yucros, Noticias Telemundo. Y al regresar, policías de Colorado en Estados Unidos someten a punta de pistola 4 niñas afroamericanas en un nuevo caso de exceso de fuerza policial. Vamos y venimos. Quédese. Se dio a conocer otro incidente de abuso de fuerza policial, esta vez en contra de 4 niñas afroamericanas. Agentes del condado de Aurora, en Colorado, detuvieron un vehículo que había sido reportado como robado y a punta de pistola bajaron a las 5 pasajeras. Una de ellas tenía 6 años y 2 de ellas fueron arrestadas ya cuando estaban en el piso, esposadas. Los oficiales se dieron cuenta de que se habían confundido de auto y bueno, después ofrecieron una disculpa por este incidente. En Los Ángeles, un grupo de 5 personas está demandando a la policía por registrarlos falsamente como pandilleros. Dicen que les pusieron esta categoría sin evidencias y bajo esta clasificación ya muchos han perdido sus empleos, han sido arrestados, incluso deportados. Este es un escándalo de corrupción policial y los abogados demandantes creen que puede haber miles de víctimas, todas ellas latinas, afroamericanas o de escasos recursos. Al regresar, anuncian el esperado estreno de la película Mulan, pero por la pandemia no será en los cines. Ya le tenemos los detalles, vamos y venimos. Quédese. La nueva versión del clásico de Disney, Mulan, finalmente tiene fecha de estreno y no será en cines. Será el 4 de septiembre, pero a través de su plataforma digital Disney Plus. Tendrá un costo de $30. El lanzamiento de esta producción, que costó $250 millones, se ha aplazado por la pandemia desde marzo, pero pues ya tiene fecha. Y así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más y tenga buenas noches.